La historia humana no comenzó como nos dijeron. Hay estructuras imposibles, artefactos que no deberían existir y conocimientos tan avanzados que incluso hoy la ciencia no puede explicarlo. Durante los próximos 20 minutos descubrirá misterios antiguos que han sido ocultados, ignorados o simplemente temidos. Quédate hasta el final porque algunos de estos enigmas podrían cambiar todo lo que quieres saber sobre nuestro pasado. Pero antes de comenzar, si te apasionan los misterios reales, historia prohibida, enigmas que desafían la lógica, suscríbete ahora. Este canal no es para todos, es solo para quienes se atreven a cuestionar la realidad. Durante miles de años, la humanidad ha creído una versión cómoda de su propia historia. Una historia que dice que nuestros antepasados eran primitivos, limitados, casi salvajes, que apenas sabían construir refugios básicos y sobrevivir. Pero esa historia empieza a romperse cuando observamos con atención las construcciones que nos dejaron, porque alrededor del mundo existen estructuras tan colosales, tan precisas y tan perfectamente diseñadas que incluso hoy, con toda nuestra tecnología, no podríamos replicarla con facilidad. Y lo más inquietante no es su tamaño, es cómo fueron hechas. En Egipto, por ejemplo, se alzan las pirámides. Durante siglos se nos ha dicho que fueron construidas con herramientas simples por miles de trabajadores, arrastrando bloques de piedra bajo el sol. Pero cada uno de esos bloques pesan varias toneladas, algunos superan las 70 toneladas, y no solo eso, están cortados con una precisión milimétrica. No hay marcas de herramientas rudimentarias, no hay errores visibles, no hay imperfecciones propias del trabajo manual. La piedra encaja tan perfectamente que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo logró una civilización antigua una precisión que hoy solo se consigue con una maquinaria industrial? Los egiptólogos ofrecen teorías, rampas, cuerdas, trabajo humano, pero ninguna explicación logra responderlo todo. De hecho, muchas teorías se contradicen entre sí y cuando algo no encaja, generalmente se ignora. Pero Egipto no es el único lugar. En los altos de Andés, en Perú, existe una ciudad llamada Sacsayhuamán. Allí enormes bloques de piedra, algunos de más de 100 toneladas, fueron tallados y ensamblados como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. No son bloques rectangulares simples, tienen ángulos imposibles, curvas, salientes y entrantes que encajan con una precisión tan aterradora. No hay mortero, no hay cemento, solo piedra sobre piedra, y aún así han resistido terremotos durante siglos sin derrumbarse. Las construcciones modernas colapsan, estas no. Los arqueólogos dicen que los incas los construyeron, pero los propios incas afirmaban algo distinto. Ellos decían que esa estructura ya estaban allí y cuando su civilización comenzó, decía que fueron construidas por los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Nadie lo sabe. Y luego está Turquía, en Göbekli Tepe, una estructura enterrada durante miles de años. Se descubrieron el nombre pilares de piedra, con relieves complejos de animales, símbolos y figuras que no parecen humanas. Esta construcción es más antigua que cualquier ciudad conocida, más antigua que la agricultura, más antigua que la escritura. Según la historia oficial, la humanidad en esa época era nómada y apenas sobrevivía cazando. Entonces, ¿quién construyó Göbekli Tepe y por qué? Lo más inquietante es que fue enterrada intencionalmente, como si alguien hubiera querido ocultarla, como si supieran que no debía ser encontrada. En Japón existe Yonaguni, una estructura sumergida bajo el océano con escalones, plataformas y cortes rectos, imposible de atribuir a la naturaleza. Algunos dicen que es una formación natural, otros afirman que es una ciudad perdida tragada por el mar. Pero nadie puede explicar
por qué tiene ángulos perfectos ni por qué parece diseñada. Siempre ocurre lo mismo cuando una construcción desafía la historia oficial. Se minimiza, se descarta o se cataloga como misterio sin importancia. Pero la suma de todos estos enigmas comienzan a formar un patrón. Civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados, tecnología que no debía existir, precisión imposible. Y aquí aparece una idea inquietante. ¿Y si la historia humana no fue una lineal? ¿Y si hubo una civilización avanzada antes de que la conozcamos? Civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico elevado y luego desaparecieron. Tal vez por el cataclismo, tal vez por las guerras, tal vez por razones que nunca conoceremos. Pero dejaron pistas, piedras gigantes, estructura imposible, monumentos que se niegan a desaparecer. Y cada uno de ellos parece susurrar lo mismo. No somos quienes crees, no sabemos todo, y el pasado es mucho más complejo de lo que nos han contado. La ciencia sigue buscando respuestas, pero por ahora estas construcciones permanecen ahí, en silencio, desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Y esto es solo el comienzo. Si las construcciones imposibles ya generan dudas, lo que viene a continuación rompe por completo la idea de la humanidad primitiva. Porque no se trata solo de piedras gigantes, se trata de conocimiento. Conocimientos tan avanzados que no encajan en la época en la que supuestamente fueron creados. Uno de los ejemplos más inquietantes proviene del antiguo Egipto. Durante siglos los egipcios dejaron registros detallados de anatomía humana en templos y papiros. Describieron órganos internos, sistemas corporales y procesos médicos que según la historia oficial no deberían haber conocido. Algunos papiros muestran descripciones de cerebro como centro de cuerpo, hablan de las pulsaciones, de lesiones internas y de tratamiento quirúrgico. Y todo esto ocurrió miles de años antes de que la ciencia moderna hiciera esos descubrimientos. ¿Cómo lo sabían? No tenían microscopios, no tenían rayos X, no tenían tecnología moderna y aún así lo sabían. Pero Egipto no está solo. En la India antigua, los textos conocidos como los Vedas describían conceptos sorprendentemente similares a la física moderna. Hablan de ciclos cósmicos, de universos que nacen y mueren, de una energía invisible que lo conecta todo. Algunos pasajes describen el átomo como una partícula indivisible que vibra. La ciencia occidental llegó a estas conclusiones recién en el siglo XX. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Eres sabiduría simbólica o conocimiento real heredado de algo anterior? En América del Sur, la cultura precolombinas manejaban astronomía avanzada. Los mayas podían predecir el eclipse con una precisión escalofriante. Tenían calendarios más exactos que lo utilizaban en Europa durante siglos. Y no observaban el cielo por simple curiosidad. Sus templos estaban alineados con eventos astronómicos exactos, solsticios y equinoccios, movimientos planetarios complejos, todo calculado, sin computadoras, sin telescopios modernos, solo conocimiento. En Perú, algunos cráneos alargados encontrados en Paracas no coinciden con la anatomía humana conocida. Tienen mayor volumen craneal, estructura ósea distinta, incluso diferentes genéticas. La explicación oficial habla de la deformación craneal cultural, pero muchos expertos señalan algo inquietante. La deformación no explica las diferencias internas. ¿Quiénes eran estas personas? Una variación humana desconocida o descendiente de algo distinto. Y luego están los mapas imposibles. El mapa de Piri-Reis, creado en el siglo XVI, muestra la Antártida libre de hielo. Ofrece una precisión costera que solo sería posible
desde una vista aérea. Pero en esa época no existían aviones ni satélites. ¿De dónde salió esa información? Pérides afirmó que se basó en mapas mucho más antiguos, mapas heredados de civilizaciones perdidas. La ciencia moderna reconoce que la Antártida estuvo libre de hielo hace miles de años. Entonces, ¿quién la cartografió? Todo esto comienza a apuntar en una misma dirección. Tal vez la humanidad ha olvidado más de lo que ha aprendido. Tal vez no estamos avanzando, sino recuperando fragmentos de un conocimiento antiguo. Civilizaciones que comprendían el cielo, el cuerpo humano, la energía y la tierra de una forma que hoy apenas empezamos a redescubrir. Pero si el conocimiento existió, ¿por qué desapareció? Guerras, catástrofes globales, cambios climáticos extremos, o quizá algo más. Algo que borró deliberadamente los rastros para reiniciar la historia, porque cuando el conocimiento es demasiado poderoso, también es peligroso, y tal vez no todos estaban destinados a recordarlo. En la siguiente parte entenderemos en un terreno aún más inquietante relatos antiguos que hablan de seres humanos, maestros, dioses y visitantes, entidades que según muchas culturas descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad historias separadas por océanos, pero sorprendentemente similares, y ahí es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Hay un punto en el misterio en el que la historia deja de hablar de piedras, de mapas o de conocimientos perdidos y empieza a hablar de ellos. Seres que según los relatos más antiguos del mundo no nacieron en la tierra. Seres que descendieron del cielo cuando la humanidad aún daba sus primeros pasos. No es una historia aislada, no pertenece a una sola cultura, no aparece una y otra vez en continentes que jamás tuvieron contacto entre sí. Y eso es lo verdaderamente inquietante. En la antigua Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres poderosos que descendieron de los cielos para crear y gobernar la humanidad. Lo describían como dioses, pero también como maestros. En las tablillas cuneiformes se dice que enseñaron a agricultores, a arquitecturas y leyes y astronomía. Según estos textos, los humanos no aprendieron solos, fueron instruidos en Egipto. Los registros hablan de los Chensu-Hor, los seguidores de Horus, seres que gobernaron antes de los faraones humanos, reyes que no envejecían como los hombres, entidades asociadas al cielo y a las estrellas. Para los egipcios, estos seres no eran mitos, eran parte de su historia oficial. Sus listas reales incluyen reinados de miles de años, algo imposible para un ser humano. En América, los mayas y los aztecas hablaban de dioses que descendieron del cielo, prometiendo regresar. Viracocha, Kukulcán, todo escrito de forma similar, piel clara, barba, conocimiento avanzado y un origen celestial. Llegaron, enseñaron y se marcharon, prometiendo volver. En África, la tribu Dogon poseía conocimientos imposibles sobre el sistema estelar de Sirio. Sabían que Sirio tenía una estrella compañera invisible muchos antes de la ciencia que pudiera observarla. No tenían telescopio, no tenían instrumentos avanzados. Según sus tradiciones, ese conocimiento fue entregado por sus seres que descendieron del cielo en una nave brillante. ¿Coincidencia? En la India, en los textos antiguos, describen los vimanas, vehículos voladores capaces de viajar por el aire y más allá. No son metáforas poéticas, son descripciones técnicas. Hablan de metales específicos del sistema de propulsión, de armas devastadoras que recuerdan inquietantemente a la tecnología moderna. Algunas batallas descritas en el texto hablan de explosiones tan poderosas que dejaban ciudades enteras reducidas a cenizas. Y hay zonas en la India donde aún
Hoy se detectan niveles anómalos de radiación. La historia oficial dice que cuando los mitos coinciden en tantos lugares distintos, con tantos detalles similares, deja de parecer ficción. Y entonces surge la pregunta prohibida: ¿y si no eran dioses? ¿Y si eran algo más? ¿Visitantes, observadores o algo aún peor? Porque no todos los relatos hablan de maestros benevolentes. Algunos textos antiguos hablan de experimentos, de seres humanos creados o modificados, de híbridos, de castigo. La Biblia, en el libro de Génesis, habla de los vigilantes, seres que descendieron del cielo y se mezclaron con los humanos. El resultado fueron los Nefilim, gigantes, seres poderosos, violentos. La historia dice que fueron eliminados por un gran diluvio, un diluvio que también aparece en decenas de culturas alrededor del mundo. ¿Un castigo divino o un intento de borrar algo que salió de control? Tal vez la humanidad no fue creada sola, tal vez fue guiada, modificada y observada. Y tal vez cuando ya no fue necesaria fue abandonada. Pero hay algo más perturbador. Algunos textos sugieren que nunca se fueron del todo, que siguen aquí, observando, esperando, desde lugares remotos, desde el cielo o desde dimensiones que no comprendemos. La verdadera pregunta es: ¿qué quieren ahora? Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios, porque esto no termina aquí.